siempre que nos congregamos, sobre todo en estos contextos, no lo pienso tanto en el verano, pero sí lo pienso en días como hoy, de mucho frío, como cristianos alrededor del mundo y bueno, a lo largo de la historia, se han congregado en medio de las peores condiciones. Escuchaba hace poquito de cristianos que se congregaban bajo el frío, bajo la lluvia. Una vez escuchaba una historia de un lugar de nieve donde dice que a la madrugada, bien temprano, se veían creo que era, no recuerdo bien, pero no lo dejaban congregarse, estaba prohibido. Y que a la madrugada se veían las huellas chiquitas de los nenitos que iban con sus padres en medio de la nieve a adorar al Señor. Así que es un mandato, es importante, debemos hacerlo y es un privilegio. Señor, si nos ponemos a pensar, el Señor no necesita que lo adoremos, nosotros no somos dignos de adorarlo en realidad. Y que podamos adorar al Señor, ya eso es un privilegio, porque no merecemos adorarlo. Les invito a ver sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 5. Ya estamos casi concluyendo el libro, la epístola de Santiago. Santiago capítulo 5. Y hoy vamos a estar estudiando solamente el versículo 12. Santiago 5:12, oramos primero y luego leemos. Amado Dios, venimos a ti esta mañana reconociendo que te necesitamos, Señor, que necesitamos de la iluminación de tu Espíritu, como hemos aprendido, Señor. Que tú nos ayudes, tú nos capacites, tú, Dios, quebrantes nuestros corazones endurecidos muchas veces, consueles nuestros corazones atribulados. Señor, que tú nos pastorees, te necesitamos. Tú nos ayudas también como hemos aprendido, tu Espíritu Santo nos ilumine, pero también nosotros ahora en este momento tenemos la responsabilidad de esforzarnos por comprender tu palabra, esforzarnos por, Señor, quitar toda distracción, enfocarnos, Señor, esforzarnos por estar enfocados, Dios. Tratar de prestar atención a pesar del cansancio, a pesar de, Señor, quizás los afanes, de los problemas que tengamos. Queremos en este momento, esta mañana, dejar todo eso de lado, Dios, y esforzarnos con nuestra mente, como tu palabra nos enseña, a amarte con nuestra mente, Dios. Y queremos esta mañana adorarte, no solamente con nuestros labios, sino con nuestra mente ahora, Dios, al escuchar tu palabra. Ayúdanos, por favor. Y rogamos, como siempre lo hacemos, por aquellos que están en medio nuestro y no te conocen, que tú les llames, que tú les salves, que tú les des vida, Dios, para que puedan creer en el Evangelio. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Me imagino que, algunos conocerán el movimiento anabaptista, un movimiento de reformadores. Los anabaptistas surgieron, después de la primera camada de reformadores, y básicamente ellos trataron de hacer una reforma más radical. Sabemos que los primeros reformadores, o aquellos a los cuales se le atribuye la reforma, como si bien fueron muchos, como las principales caras de la reforma, son Lutero, Calvino y Zwinglio. Ellos son las tres caras, podemos decirlo, si bien hubo más, de la reforma: Lutero, Calvino y Zwinglio. Y ellos hicieron varios cambios. Por supuesto, la mayoría de los reformadores eran sacerdotes, porque solo los sacerdotes podían leer las Escrituras. Y muchos de ellos, como sacerdotes, si tenían acceso a las Escrituras, podían leerlas y el Señor los salvaba leyendo las Escrituras. Así que ellos lo que empiezan a hacer es, por supuesto, hablar de la salvación por gracia mediante la fe, que no es por obras, no es por comprar indulgencias, nada de ello, y la centralidad de las Escrituras. Por eso Lutero traduce las Escrituras, para que el pueblo pueda leer las Escrituras. Pero en muchos otros aspectos
ellos no se separaron de la Iglesia Católica en algunos principios, digamos. Por ejemplo, la relación entre el Estado y la Iglesia, ellos no hicieron grandes cambios. El tema del bautismo, no hicieron grandes cambios. Aún entre ellos hubo discrepancia en temas como la Cena del Señor. Así que los anabaptistas surgen como una forma de reforma más radical. Entonces ellos empezaron a hablar de un cristianismo que es pacifista, es pacífico. Los cristianos, decían ellos, no deberían tomar armas, ni para defenderse a sí mismos, ni para defender a su nación. Debía interpretarse la Biblia de manera literal, pero a veces ya sería literalista, ¿no? Digamos, entendemos nosotros que tenemos que interpretar la Biblia de manera literal, pero ya a un punto extremo, a un punto literalista sería. Bueno, y uno de los argumentos, y por eso lo llama anabaptistas, una de las cosas que ellos decían es que solamente las personas que profesan fe en Cristo debían bautizarse. Y por eso su nombre, anabaptistas, porque son rebautizados, digamos, rebautizadores serían, aunque ellos no rebautizaban en realidad. Ellos creían que las personas debían bautizarse una vez que manifestaran fe en Cristo. De cierta manera nosotros, digamos, tenemos una cierta descendencia, ¿no?, de los anabaptistas, pero uno de los anabaptistas más conocidos era Menon Simons, el fundador de los menonitas. Él fue uno de los anabaptistas más conocidos. Y una de las características de los anabaptistas es que ellos creían que el Sermón del Monte debía interpretarse de manera literalista. Por eso no podían tomar armas, porque ¿qué dice el Sermón del Monte? Si te pegan en la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Entonces, al tomar el Sermón del Monte de manera literalista, sin entender lo que el Señor Jesús está diciendo, sino solamente literalista, entonces, bueno, empezaron a tener algunas convicciones que nos han impactado hasta el día de hoy. Y una de esas convicciones no es solamente el tema de no tomar armas, sino también ellos sostenían que los cristianos no podían jurar. Los cristianos no pueden jurar. Menon Simons decía que el cristiano, decía Menon Simons, no han de prestar juramento alguno y por tanto no han de ocupar cargos públicos que requieran tales juramentos. O sea que según Menon Simons, vos no podías ocupar un cargo que te lleve a hacer un juramento, ¿no? Como que yo no sé, los policías juran, ¿no? La bandera, imagino. Y dicen, lo juro. Entonces no podés ser policía porque ¿qué va a ser el día que tengas que jurar, no sé, la bandera o lo que juren, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos afectados mucho por ese pensamiento, y muchos de nosotros pensamos que un cristiano no puede decir lo juro porque está pecando. Entonces si no sé, te llaman a un juicio y te dice jura decir la verdad, solamente la verdad, etcétera, no debería decir uno, porque no puede decir lo juro. Entonces la pregunta que quiero que respondamos, porque este texto dice claramente no juréis, y es un imperativo. Entonces la pregunta que quiero que respondamos en esta mañana ¿es correcto que los cristianos no juren? ¿O hay que prohibirle a los cristianos todo tipo de juramentos? ¿Podemos o no podemos jurar los cristianos? Porque este texto dice que no juréis por nada, ¿no? Ni por ningún otro juramento. Así que vamos a responder una pregunta en esta mañana, y es, ¿podemos o no podemos jurar los cristianos? Y para responder a esta pregunta, lo primero que debemos hacer es responder a los dos imperativos, entender los dos imperativos. Hay dos imperativos en el texto. El primer imperativo es no juréis, es un mandamiento, no juréis, es una orden. Y el segundo imperativo es sea vuestro sí, vuestro no. Entonces, para responder a la pregunta, si podemos o no podemos los cristianos jurar, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué quiere decir el texto con que no debemos jurar? ¿Qué quiere decir Santiago acá? ¿Qué quiere decir cuando dice que los cristianos no debemos jurar? ¿Qué significa este mandamiento? Y Santiago comienza
en el versículo 12 con una frase introductoria que es, pero sobre todo, lo notarán ahí al principio, pero sobre todo. Y este texto es difícil, no tanto de entender, sino la complejidad que tiene este texto es por qué está donde está este texto. Incluso yo, cuando estudié los versículos anteriores, lo dejé afuera a propósito, porque no sabía y no podía dedicarle el tiempo para estudiarlo, o sea, para determinar, entonces, bueno, lo decidí dejar afuera. Y después, en otro sermón, en este, tratar de ver dónde va el texto, porque es difícil. Muchos piensan que esta frase, y muchos estudiosos sumamente respetables, piensan que pero sobre todo, indica que Santiago empieza a concluir la carta, o sea, como que cambia de tema, digamos. Se podría decir, sobre todo, se podría traducir de esta manera, finalmente, en conclusión, por lo tanto. Pablo, por ejemplo, hace mucho esto, no usa la misma palabra que acá, pero sobre todo usa otra palabra, pero similares, cuando concluye sus cartas. Él, por ejemplo, dice en 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, o sea, como que cierra, viene a desarrollar un tema y bueno, finalmente, en conclusión, y salta a otro tema. En capítulo 2, en 2 Tesalonicenses 3:1, que tiene 3 capítulos, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, etcétera, ¿no? Como que concluye su carta. Entonces, algunos dicen, bueno, acá lo que Santiago está haciendo es concluyendo su carta, y la lógica, para mí que tiene este argumento, es que pero sobre todo, si no lo interpretamos de esa manera, pareciese que Santiago, si no estuviese diciendo, bueno, pero sobre todo, o sea, lo más importante de todo es que no juren. No puede ser lo más importante de toda la carta que no juren, claramente. Santiago no escribió esta carta para enseñar a los hermanos que no juren. Además, sería raro que todo el tema de la carta tenga un solo versículo. Pero, bueno, yo creo que no, que tiene conexión con lo que Santiago viene diciendo. Y el argumento es que sería muy raro que solamente este versículo no tenga conexión. Si nosotros notamos, a partir del capítulo 4, versículo 13, Santiago viene desarrollando cierta unidad que tiene que ver con las riquezas, que tiene que ver con el juicio a los ricos, que tiene que ver con las pruebas en medio de ser oprimido por los ricos. O sea, hay como una cierta unidad. Y si miramos del versículo 13 al final, también hay una unidad que tiene que ver con la oración. Repite muchas veces el tema de orar, y el tema de los pecados. Entonces, de capítulo 4, versículo 13, a capítulo 5, versículo 11, vemos una unidad. Capítulo 5, versículo 13, al final vemos una unidad. Y capítulo 5, versículo 12, ¿qué hacemos? Parece que nada que ver. Entonces, lo entiendo como que está en conexión con lo que Santiago viene diciendo, que es la opresión de los ricos. Los ricos vemos que están oprimiendo a los pobres cristianos, a los cristianos, dice los ricos no creyentes, dice capítulo 5, versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Capítulo 5, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Así que estos creyentes están siendo oprimidos por ricos no creyentes, y es muy probable que ellos en cierta circunstancia de opresión se vean tentados a jurar. Al estar siendo oprimidos, quizás por los pobres, por los ricos, y no saber qué hacer, ellos traten de escapar de esa opresión en algunas circunstancias, jurando. Por eso Santiago dice, sobre todo, o sea, como diciendo, la peor manera, viene hablando de las pruebas y cómo debemos ser pacientes en medio de las pruebas, y la peor manera de responder a una prueba, o sea, a la opresión de un rico, es jurando. Es la peor manera. Jurando falsamente, ¿no? Por supuesto. Y también entiendo que esto tiene contexto, tiene sentido con los lectores de esta carta. Recordemos que los lectores eran judíos cristianos. Y una de las características de los judíos, no de los cristianos, sino de los judíos, era jurar falsamente.
Era una de las características. Dice el Señor Jesús, dice en Mateo capítulo 23, versículo 16, «Ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís?». Noten lo que decían los fariseos. «Si alguno jura por el templo, no es nada». O sea, si vos jurás por el templo, podés romper tu juramento tranquilamente. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, o sea, no hay problema. Si vos jurás por el altar, podés quebrar tu juramento. Pero, si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, o sobre él, es deudor. O sea, parece que los judíos habían empezado a encontrarle la vuelta a jurar falsamente. Levítico 19:12 dice, «Y no juraréis falsamente por mi nombre, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová». O sea, no podía jurar por el nombre de Dios. Así que los fariseos empezaron a interpretar la Biblia de manera literalista y decía, bueno, si yo no nombro el nombre de Dios, no hay problema, puedo jurar tranquilamente, mientras no nombre a Dios. Dice un diccionario bíblico, hablando de lo que decían los judíos, ellos decían lo siguiente, si alguien jura por el cielo, por la tierra, por el sol, etc., por la tierra, por el cielo, por el sol, o sea, cosas creadas por Dios, aunque sea la intención de aquel que jura por estas cosas, jurar por aquel que las creó, o sea, aunque la intención cuando vos jurás por el cielo, aunque tu intención sea jurar por Dios, no es sin embargo un juramento. O si alguien jura por uno de los profetas o por uno de los libros de las Escrituras, o sea, te lo juro por Jeremías, te lo juro por el libro de Habacuc, aunque sea propósito de quien jura hacerlo por aquel que envió al profeta, o sea, por Dios, o que dio aquel libro, o sea, por más que tu intención sea jurarlo por Dios, al vos decir, lo juro por Jeremías, no es un juramento. No es un juramento. Así que lo más probable es que estos judíos cristianos, eran judíos, se habían convertido, en medio de la opresión, cuando quizás sus jefes no cristianos lo estaban presionando, ellos para salir de la opresión, en algunos contextos, se viesen tentados a jurar de esta manera, te lo juro por el cielo. Pero en realidad ellos pensaban que el juramento no era vinculante. Es similar a... Yo recuerdo, estaba hablando este mensaje, recordaba cuando era chico, y vos en el colegio le decías a alguien, bueno, pero jurámelo. Y la persona te decía, te lo juro que la próxima vez te voy a traer tal cosa. Bueno, está bien. Y al otro día no te lo trae. Y vos le decías, pero vos me lo juraste. Y te respondía, pero tenía los dedos cruzados. Y es como que, entonces está bien, no le decías, ¿y qué tiene que ver? No le decías, y le decías, mirá qué tonto que fui, claro, entonces, a ver, jurámelo, mostrame las manos. Es como que tener los dedos cruzados te libraba, ¿no? Te libraba del juramento, como que no te iba a partir un rayo porque tenía los dedos cruzados. O usaba expresiones como, no sé, bueno, jurar por otras personas que no te importaban, ¿no? Te lo juro por mi perro, te lo juro por mi suegra. Todos juramentos que pensamos que no eran vinculantes. Bueno, eso es lo que podía estar pasando en este contexto. Cuando ellos se veían presionados, los cristianos empezaban a hacer juramentos, eran judíos ellos, judíos convertidos, y empezaban a hacer juramentos falsos, pensando que eso no los obligaba a cumplir sus juramentos. Similar, ¿no? Similar a lo que puede pasar hoy en día, ¿no? Viene tu jefe y te dice, ¿qué pasó con esto? No, ya te lo arreglo, pero sabes que no lo puedes arreglar ya. Pero le mentís. Para salir del apuro, le mentís. No le decimos lo juro, pero le mentimos. Sí, queda tranquilo, olvídate, en 2 minutos esto ya lo tenés solucionado. Recuerdo cuando trabajaba en comercio exterior, a veces llamaban los clientes a uno de los vendedores y decía, ¿qué pasó con mi contenedor?
que quedó varado o sea, vos tenías un contenedor, el barco paraba, bajaba el contenedor, y a veces, como vos eras un cliente así, no te lo volvía a subir al barco, te lo dejaba ahí, porque el barco le daba prioridad a otros contenedores. Y el vendedor le decía, no, tranquilo, en el próximo barco te lo suben. Mentira, ni sabés si te lo suben, capaz te lo suben, capaz no. No, pero vos quedá tranquilo que en 2 semanas, la semana que viene sale otro barco y te lo suben. Mentira. Pero lo mentís para salir del apuro. Estás presionado, quizás no es que vas con la intención de mentir, pero frente a la opresión decís algo que no es real. Y esto estaban haciendo estos hermanos. Estaban tomando la Biblia de manera literalista, al punto de pensar ellos que como dice Levítico 19:12 creo que era, no juréis por mi nombre. Entonces ellos pensaban, bueno, si yo no nombro a Dios, ya está. Bueno, nosotros los cristianos interpretamos la Biblia así muchas veces. Y Dios nos da un mandamiento y pensamos que por aplicar este literalismo extremo estamos obedeciendo cuando no obedecemos. Para mí el ejemplo más claro de todo esto, por lo menos así lo he visto hablando con personas, es en el tema del noviazgo. La Biblia claramente dice que debemos conservarnos en santidad hasta el matrimonio, eso dice las Escrituras, el Señor. Toda persona, por supuesto, porque el pecado es pecado, pero mucho más los creyentes, debemos mantenernos en pureza hasta el matrimonio. Muchos cristianos quebrantan esto cruzando todo tipo de límites, pero excusándose en el hecho de que no han cometido la inmoralidad en sí. Entonces, como no han cometido el acto concreto, han cruzado todo tipo de límites, han quebrantado la palabra de Dios en cuanto a la santidad, pero por no haber concretado la intimidad, ellos dicen, nosotros nos conservamos puros, porque la Biblia dice que no hay que cometer el acto en sí, ¿no? Eso es la fornicación. Nosotros no fornicamos. Así que no estamos en pecado. Sí están en pecado, porque han quebrantado todo tipo de límites. Pero somos literalistas y pensamos que por no haber cometido el acto en sí. Entonces, parece que este es el contexto de estos hermanos, el literalismo extremo, digamos. Así que ellos habían aprendido todo esto. Todas estas maneras de zafar, digamos, de las obligaciones. El Señor Jesús, este texto es el paralelo de lo que enseña Jesús en el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte dice el Señor Jesús en Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, y cita Levítico. Pero yo digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal, procede. ¿Se dan cuenta? El problema, claramente, por Mateo 23, por Mateo 5, por el contexto de esta carta de judíos cristianos, nos damos cuenta de que estas personas hacían esto, hacían juramentos falsos, que pensaban que eran no vinculantes. Así que el texto no está diciendo que si vos estás en un juicio y te dicen jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, no está diciendo que vos no podés decir sí lo juro. No está diciendo eso. No está diciendo que si, no sé, haces la escuela de policía y te hacen jurar la bandera, no puedes jurarla. O no puedes hacer el juramento hipocrático, ¿no? El de los médicos. No está diciendo eso. Él está hablando de personas que hacían juramentos falsos con la intención de engañar. Y bueno, ¿por qué nos damos cuenta de esto? Porque claro, automáticamente, cuando vemos este mandamiento, lo que debemos hacer es empezar a ver qué dice la Biblia de los juramentos. ¿Qué dice la Biblia? Y lo primero que nos llama la atención, en el mismo libro de Mateo, donde Jesús habló en contra de los juramentos, en el mismo libro de Mateo, cuando el sumo sacerdote le dice a Jesús en Mateo 26, te perjuro
por el Dios viviente que me digas. Ese te perjuro es, te pongo bajo juramento. Y Jesús no dice, no hay que jurar. Al contrario, él no le estaba respondiendo. Pero cuando el sumo sacerdote le dice, te perjuro, Jesús responde. Jesús responde. Pablo hace expresiones de juramento. Si bien no usa la palabra lo juro, pero hace expresiones de juramento. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:23, dice Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Es una forma de juramento. De vuelta, no es que Pablo está siendo literalista. Como no digo lo juro, entonces no. Entiende que no está mal jurar. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Y sigue. Y no es que Pablo dice, como no estoy diciendo lo juro, no estoy pecando. No, Pablo entiende que no hay nada malo con jurar en sí. Bueno, el argumento para mí más fuerte, hermanos, es que Dios jura. Si jurar fuese pecado en sí mismo, Dios no podría jurar, porque Dios no puede pecar. Dice Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Hebreos 3:11, por tanto, dice Dios, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Génesis 22:16, por mí mismo, dice Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Le dice Dios a Abraham. He jurado por mí mismo, dice Dios. Y en algunos casos, Dios exigía juramento. Dios mismo exigía juramento. En Éxodo 22:11 dice, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. O sea, en una discusión de pleito donde había una situación que no era clara, Dios dice, jurará, hará un juramento a esa persona. Y listo, ya está. Así que nada de pecaminoso hay en los juramentos. Sino el tema es jurar con engaño. Y cuando Santiago acá dice, si ustedes ven, dice, ni por ningún otro juramento, los anabaptistas tomaban la frase en ninguna manera, de Mateo 5, en ninguna manera, para decir, ¿se dan cuenta? No podés jurar. Bueno, el punto acá de ni por ningún otro juramento o en ninguna manera es por ningún otro juramento como estos, ni en ninguna otra manera de estas maneras engañosas. Es como que vos me digas a mí, ¿necesitas algo? No necesito nada. Bueno, no es que no necesito nada, necesito muchas cosas, pero se entiende, ¿no? Se entiende la expresión, o sea, de lo que me estás ofreciendo, no necesito nada. ¿Necesitas que te alcance de tal lado? No, gracias. ¿Necesitas que te...? No, gracias, está bien. No necesito nada, está bien. Bueno, necesito muchas cosas, pero de lo que me estás ofreciendo no necesito nada. Entonces cuando Jesús dice, ni por ningún otro juramento, es ni por ningún otro juramento de estos, porque podemos caer en, bueno, acá dice que no jure, no sé, ni por la tierra, ni por el cielo, bueno, entonces juro por, no sé, qué sé yo, por el sumo sacerdote. ¿No? El punto es por ninguno de estos tipos de juramentos engañosos. Quizás el punto, hermanos, es basta de engaños. Y creo que ahí es donde, si nosotros tomamos este versículo de manera literalista, como se suele tomar el Sermón del Monte, nosotros quebrantamos el Sermón del Monte de pe a pa, pero como somos literalistas, pensamos que lo obedecemos, ¿no? Y nosotros podemos tomar este texto, quizás te ha pasado, a mí me ha pasado, leyéndolo rápido y diga, bueno, esto es para otros. Yo no juro, así que esto no es para mí. Y nos olvidamos de lo que la intención de por qué Santiago está escribiendo esto. Y la intención de Santiago, es decir, o de Dios, por supuesto, guiando a Santiago, es decir, hermanos, basta de engaños. Y ahí esto es pertinente para nosotros. Nos suena gracioso, ¿no? Todo lo que hacen los judíos, lo miramos y nos suena gracioso, pero nosotros también engañamos. Si el punto es solamente no jurar,
Leo este texto y ya está. Nadie diga lo juro y estamos todos salvados. Y si vas a no estudies medicina, no estudies policía y no estudies no sé qué otro que te haga, ya está listo, estamos todos salvados. No ocupes ningún cargo público, ya está listo. Sería muy sencillo. Y pensaríamos que estamos cumpliendo lo que dice Santiago acá, pero violándolo en un montón de aspectos. Porque el punto, hermanos, es el engaño. Y ahí se aplica a nosotros de manera directa. Quizás nosotros no decimos lo juro, pero engañamos. Voy a dar un ejemplo. De esto. No estás leyendo la Biblia, ¿no la estás leyendo? Hace semanas o meses que no la tocas, pero justo hoy la leíste. Entonces se te acerca un hermano y tratando siempre tratamos de hacer a veces preguntas intencionales, a propósito. Y te pregunta, ¿estás leyendo la Biblia? Y vos le respondés, sí, hoy la leí. Luego tu esposa tiene otra conversación con la esposa de este hermano y le comenta a la esposa de este hermano, ¿sabes que mi esposo me preocupa porque hace 3 meses que no toca la Biblia? Entonces le comenta a este hermano que te preguntó y este hermano se acerca y te dice, fulano, te pregunté si estabas leyendo la Biblia. ¿Me mentiste? No te mentí. Yo te dije, sí, hoy la leí y hoy la había leído. No, hermano, estás engañando. Sos un engañador. No, vos entendiste la intención de la pregunta. No seamos literalistas para escapar de lo que la Biblia dice. Yo te pregunté si estás leyendo la Biblia y vos me mentiste. Vos me quisiste engañar en realidad. Me quisiste engañar. Digamos, no me mentiste porque sí la leíste, ¿verdad? Me dijiste, sí, hoy la leí. Y es verdad, hoy la había leído. No me mentiste. Me engañaste. Trataste de engañarme. No está bien eso. Y esto es lo que hacían estos hermanos. Trataban la Biblia dice que no debo jurar por el nombre de Dios. Así que si juro por el templo, ya estoy salvado. O por el oro del templo, o lo que sea, estoy salvado. Personas, tratamos nosotros los cristianos, se me vienen algunos ejemplos, y ustedes pueden expandirlos en su mente, pero se me vienen ejemplos cuando alguien te pregunta, vos estás muy mal en tu matrimonio, muy mal, te estás tirando platos por la cabeza, pero alguien te pregunta, ¿cómo estás? Luchando. Luchando no, estás perdiendo la guerra, digamos. Pero no querés, querés aparentar. Con algunas luchas. Esa no sería la respuesta correcta. La pregunta correcta sería, hermanos, no estamos bien. Si no le querés contar, no le cuentes. Pero decirle, mirá, la verdad que no estamos bien, orá por nosotros, por favor. Y si la persona te pregunta es la persona a la que rendís cuenta, decile, no estamos bien para nada. Nos pasa esto. Pero tratamos de engañar. Con algunas luchas. Son formas en las cuales nosotros nos excusamos detrás del engaño de que no estamos mintiendo, como hacían los judíos, porque la Biblia dice que no debemos que mentir, está claro, ¿no? No debemos mentir. Entonces, no estoy mintiendo, pero estás engañando. Como Satanás lo hizo con Eva. ¿Recuerdan? Si comes, no morirás. Bueno, en un sentido es verdad, y en otro no. O sea, no es verdad en el sentido de que es verdad. Ellos comieron y no salió la tierra y los tragó el infierno. Pero en otro sentido es verdad, claro. En otro sentido es mentira, ellos sí murieron. En ese momento su relación con Dios fue rota y luego murieron físicamente. No murieron en ese instante, digamos, no les cayó un rayo en ese instante, pero sí murieron. Pero Satanás los engañó. La Biblia describe a Satanás en Apocalipsis 2:9 como el que engaña al mundo entero. Se describe al falso profeta en Apocalipsis 13:14 como el que engaña a los moradores de la tierra. La Biblia describe a los falsos maestros como engañadores, dice 2 de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores. Entonces, debemos cuidarnos del engaño. Debemos cuidar de volvernos literalistas y decir, como yo no digo lo juro, estoy cumpliendo este mandamiento. Como yo no te dije, yo te dije sí, hoy lo leí y hoy la leí. Como yo te dije, y con algunas luchas, entonces no te mentí. Tu intención fue engañar. Y acaba el punto de Santiago, no sean engañadores. Así que
prohíbe este texto todo tipo de juramentos? Bueno, lo primero que hicimos es responder a la pregunta. ¿Qué quiere decir este texto con que no debemos jurar? Que no debemos jurar quiere decir que no debemos buscar engañar, que no debemos jurar con engaño, que no debemos jurar con la intención de hacer creerle a una persona algo que no es. La segunda pregunta, entonces, que debemos responder ahora. Entonces, cuando Jesús dice no juréis, no está diciendo que no puedes jurar de ninguna manera, que no puedes decir la palabra lo juro, no está diciendo eso, no está diciendo eso. La segunda pregunta, que va a traer más luz a este tema, es ¿qué quiere decir que nuestro sí debe ser sí y que nuestro no debe ser no? ¿Qué quiere decir? Noten el texto ahí. Sino, o sea, en contraste, y eso nos da ya una gran luz, no juréis, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y por supuesto, una de las dificultades que tenemos a la hora de entender las Escrituras, tenemos dos dificultades. Una es entender qué texto es cultural y qué texto no es cultural. Eso es una dificultad. Por ejemplo, en la enseñanza de las mujeres, entendemos que las mujeres no pueden ser pastoras, ni pueden enseñar a hombres así de manera pública, porque así lo dice Efesios capítulo 2. Pero algunos dicen, no, ese texto es cultural. Pero ese texto no es cultural. No es cultural. Ya lo hemos explicado, no lo vamos a hacer ahora. Y otra dificultad es qué mandamiento es absoluto y cuál no es absoluto. Ese es otro, ¿no? Bueno, dije lo de las mujeres, otro puede ser el tema del velo también, si es cultural o no es cultural. Y otro es qué mandamiento es absoluto y qué mandamiento no es absoluto. El Sermón del Monte dice al que te pide, dale. Entonces yo ahora te digo, ¿me das por favor $1000? La Biblia dice que al que te pide, dale. Entonces, claro, entendemos que no es un mandamiento absoluto. Bueno, entonces debemos entender qué quiere decir que no juréis. Bueno, como dijimos, no es un mandamiento absoluto y nos damos cuenta por lo que dice, por el argumento que da, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El punto es la credibilidad. El punto es que vos tenés que ser una persona creíble al punto que no necesitas jurar. Cuando, digamos, si bien es correcto decir que un cristiano, digamos, puede jurar en ciertas circunstancias, vas a un juicio, etcétera, puede jurar, eso es verdad. La otra cara de la moneda es que no tenemos que jurar por cualquier cosa. No tenemos que jurar por cualquier cosa. Cuando nosotros de vuelta rastreamos a ver qué dice la Biblia sobre los juramentos y descubrimos que Jesús, cuando a Jesús lo ponen bajo juramento, Él responde. Vemos que Pablo hacía expresiones de juramento, vemos que Dios mismo jura, muchísimos pasajes, muchísimos. Pero también cuando rastreamos de vuelta los juramentos, observamos que los juramentos no se hacían por cualquier cosa. No se hacían por cualquier cosa. Génesis 22:16 dice, el Señor jura a Abraham, me estaba citando a mí mismo. En Génesis 22:16, el Señor jura a Abraham que de su descendencia, pues ya lo leímos, de su descendencia iba a venir el Mesías, digamos, iba a tener una gran descendencia. Y el Señor lo jura esto. Pero eso es importante porque es el pacto abrámico. Es el pacto abrámico, uno de los pactos trascendentales de las Escrituras. Así que el Señor jura a Abraham una descendencia. No es algo menor. En Génesis 24:7, el Señor jura a Abraham una tierra, pacto abrámico. El Señor jura a Abraham una tierra. En Génesis 50:24, José hace jurar a sus hijos que cuando se vayan de Egipto iban a llevar sus huesos, lo cual estaba relacionado con el pacto de Dios, con el pueblo de Israel. En Josué 2:17, Rahab le hace jurar a los espías que no la iban a matar cuando entrasen a la tierra, que no la iban a matar ni a ella ni a sus familias. Y los espías juran, es algo serio. En Éxodo, como dijimos antes, 22:11, si hay una disputa entre dos personas sobre si un animal, le robaste el animal o no se lo robaste, algo serio, debía jurar. Pero cuando las Escrituras nos mandan a jurar por cosas serias,
Pero parece que los judíos juraban por cualquier cosa. Dice otro diccionario bíblico, hablando de los juramentos. Dice que los juramentos en aquel tiempo de los judíos eran tan comunes y tan frecuentes y bajamente abusados que habían llegado a ser una perfecta vergüenza para los judíos. Y los gentiles, dice, que llamaban a estos juramentos judíos. Cuando decían juramento judío, ya sabes que era el que no iban a cumplir. Por eso Jesús dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. El punto es, si vos tenés que jurar por cualquier cosa, es que no sos una persona creíble. Si vos tenés que decirle, te juro, el viernes voy a ir a jugar al fútbol, te lo juro. No, ya no sos una persona que no sos creíble. No sos creíble. Si vos le tenés que decir a tu hijo, te lo juro, mañana voy a ir al acto, te lo juro. Es que tu hijo ya no te cree. Ya no sos confiable. Y ese es el punto de Jesús acá. No es que está diciendo no puedes jurar de ninguna manera, en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, porque decir lo juro es pecado. Ese no es el punto del texto. El punto es que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No tenés que, para que alguien te crea, no tenés que necesitar jurar. Con que vos digas algo, ya es suficiente. Y eso es pertinente para nosotros hoy, porque la palabra de las personas se ha vuelto algo sin valor. Dice un comentarista, me encanta, dice, antes de la Segunda Guerra Mundial, un apretón de manos de un caballero, a menudo podía sustituir al acuerdo escrito. No hacía falta hacer un acuerdo, vos le decías, te voy a comprar eso. Ya está, listo. En gran parte del último medio siglo se necesitaban contratos formales antes de confiar en la palabra de un empresario, pero luego, normalmente, se podía contar con ella. O sea, bueno, no confío, hacemos un contrato. Listo. Ya, si hacemos un contrato, ya está. Hoy en día, dice este comentarista, hoy en día incluso los contratos escritos se rompen con frecuencia y hasta tal punto que en algunos círculos la gente ni siquiera percibe que el proceso sea poco ético. O sea, hoy las personas rompen un contrato firmado y ni siquiera lo vemos como algo poco ético. Lo tomamos como normal. Me recuerdo, en un trabajo vino nuestro jefe y nos presentó un compañero nuevo. Estaban buscando cubrir un puesto y vino y nos presentó un compañero nuevo, lo saludamos todos. Al otro día no vino. No vino al otro día, al segundo día no vino más. Tercero no vino más, cuarto no vino más. Yo digo, le pregunto a mi jefe, ¿qué pasó? No, es que se fue a otra empresa. O sea, estaba esperando una respuesta a otra empresa mientras tomó este trabajo y cuando le confirmaron se fue. Pero nadie lo toma como poco ético. Cuando yo le dije ahí a recursos humanos, pero qué sinvergüenza. No, bueno, está bien, si la oficina está bien. Claro, no lo vemos como algo malo. Recuerdo cuando era chico, los kioscos te fiaban, ¿te acordás? Me acuerdo yo iba al club, mi papá me llevaba al club y no me dejaban ni un centavo, ni un mango, nada me dejaban. Pero yo iba al kiosco y le decía al kiosquero que me dé algo y él me fiaba, me anotaba todo y al final del día, cuando mis papás llegaban a buscarme, iban y pagaban todo. Entonces iba al buffet, me pedía una milanesa con papa frita, iba acá y después iban ellos y pagaban. Después con el tiempo empezaban a aparecer carteles que decía, si debe tanto, no le fiamos más. Si debe, no sé, 2 días, 3, una semana, no le fiamos más. Luego, carteles que dicen, no fiamos, no comprometa al empleado, ¿no? No fiamos, no comprometa al empleado. Hoy ya ni hace falta, ¿no? Ni hace falta el cartel. O sea, jamás nadie te va a fiar. Bueno, en un contexto con mucha confianza, pero digo, en general nadie te vas al kiosco de la esquina y le decís, ¿me lo anotás, me fiás? No, si no pagando te lo llevas. Es impresionante. La palabra del ser humano ha perdido todo tipo de valor. Todo tipo de valor. Pero para mí lo peor de todo esto, lo peor, es que ni la palabra de los cristianos se ha vuelto confiable. Y eso es lo más triste. Yo pienso, cuando veo este contexto, digo, la tenemos tan fácil, es como que no me pongas a jugar al fútbol con 5 años. Soy Maradona, soy Messi, ¿no?
O sea, muy sencillo. Yo no puedo decir, yo soy un crack, ¿no sabes? Juego con los nenes de 5 años y meto 10 goles. No es el estándar. Bueno, en un sentido, hermano, nosotros la tenemos tan fácil, tan sencillo. Piensen por un momento, tan sencillo. Una vez contraté a alguien solamente porque le dije 2 veces que venga y vino. Y tenías un trabajo, listo. Me expresó confianza la persona. 2 veces, 50 me clavaron. 2 veces que vino, bueno, qué sé yo, no sé cómo trabaja, pero por lo menos cumple su palabra. O sea, miren qué baja, qué bajo está el estándar. Pero qué triste, hermanos, que pienso, de vuelta en este texto, que nosotros tampoco nos hemos vuelto muy confiables. No decimos lo juro, ¿no? No decimos lo juro. Pero no somos veraces. Y esto no es un mensaje ético, donde, bueno, portate bien y haz los deberes. Sino el punto es que nosotros debemos ser veraces porque Dios es veraz. Me encanta, Santi ya lo dijo cuando comenzamos el culto, pero Dios es veraz, Dios no miente. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel, Jehová, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios es verdad, su palabra es verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Jesucristo mismo se describió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. ¿Te imaginas por un momento que Dios te mienta? Que Dios te diga, mi hijo va a volver. No, al final no va a volver. No les mentí, no va a volver. O que Dios te engañe. Que Dios diga algo en su palabra y después diga, no, en realidad no leyó en la letra chica. No, imposible, por supuesto, no, imposible porque sería pecado y Dios no puede pecar. Sería imposible. Bueno, si Dios no miente, si Dios es veraz, Dios no engaña, ¿cómo debemos ser sus hijos? Veraces. La veracidad de Dios está dentro de los atributos comunicables de Dios. O sea, bueno, si bien se discute todo este tema de comunicables e incomunicables, pero no hay discusión en cuanto a que la veracidad es un atributo comunicable de Dios. Así que nosotros debemos ser caracterizados por no ser personas engañadoras. Vos pensá por un momento, pensá. Vos sos una persona que no cumple su palabra. Le decís algo a alguien, no vas, esto no lo haces, esto. Y un día Dios te da la posibilidad de predicar el Evangelio. Y está diciendo, bueno, debes arrepentir de tus pecados. Cree en Cristo. Si vos no te arrepentís, no confías en Cristo como tu único y suficiente Salvador, y confías en tus obras, en tus méritos, vas al infierno. Dios no te puede perdonar. La única manera que Dios te puede perdonar es a través de Cristo. Fuera de Cristo estás condenado. Y la persona te diga, ¿y por qué te tengo que querer a vos? ¿Por qué te tengo que querer a vos? Si ya mirá, en todo esto me dijiste esto, me engañaste. ¿Por qué tengo que confiar en vos? Oh, por supuesto, diríamos, porque no lo que yo digo es lo que la Biblia dice, ¿no? En ese sentido, claro, es verdad. O sea, en un punto, bueno, sí, yo no soy veraz, pero yo no estoy diciendo lo que yo digo, estoy diciendo lo que la Biblia dice. En ese punto es verdad. Pero en otro punto, la persona tiene razón. Es como los pastores, bueno, deben ser personas íntegras. Y si un pastor no es íntegro, pero lo que dice es lo que la Biblia dice, y bueno, es lo que la Biblia dice, tiene que hacerlo igual. ¿No? Está claro. Si un pastor que no es íntegro dice no engañes a tu esposa, vos no decís, bueno, yo la voy a engañar porque vos engañas a la tuya. No, porque es lo que la Biblia dice. Pero en otro punto, hermanos, en otro punto, la persona tiene razón. ¿Por qué yo tengo que confiar en lo que vos me estás diciendo? Si vos no sos una persona confiable. ¿Se dan cuenta lo grave que es? ¿Se dan cuenta que no es algo así nomás? ¿Se dan cuenta hasta dónde la confiabilidad nos afecta? ¿Cómo vas a ir a tu jefe y le vas a hablar el Evangelio si le engañás todo el tiempo? Si decís que vas a una cosa y no lo haces. Si tu jefe no puede decir de vos, bueno, voy a mandar a esta persona porque lo que dice esta persona lo hace. Esta es una persona confiable. No lo puede hacer. Entonces, ¿cómo pretendés luego que te escuche cuando vos le quieras hablar el Evangelio? Si no sos confiable. No sos confiable. ¿Por qué tengo que confiar en lo que me está diciendo? Ahora, hermanos, por supuesto, quiero bajar la vara, porque claro que los cristianos mentimos. Dice Mateo 26:74. Todos se darán cuenta. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar,
a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Quién fue ese? Pedro. A maldecir, o sea, hizo todos los números sacó Pedro. Maldijo, juró y mintió, todo junto. No conozco, y encima negando al Señor. Por supuesto, claro, que los cristianos pecamos, hermanos. Claro que los cristianos engañamos. Por supuesto que sí. Dios es 100% veraz. Nosotros pecamos. Pero, la Biblia nos dice que eso no puede ser un patrón en nuestra vida. Debemos ir cambiando eso. Cuando nos habla en Efesios el proceso de santificación, dice Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Luego sí que debemos, este texto no lo predicamos, llegamos hasta donde dice que debemos quitarnos la ropa del viejo hombre, renovar nuestra mente y ponernos la ropa del nuevo hombre. Y acto seguido a eso, Efesios 4:22 al 24. Efesios 4:25, el primer ejemplo de lo que eso significa es, el que mienta no mienta más, sino diga la verdad. Así que el punto acá es que no que nunca vamos a engañar, sino que no debemos caracterizarnos. Y cuando pecamos debemos confesarlo y volvernos de nuestros pecados. Yo pensaba, un ejemplo. Quizás tangible, de cuando no nos hemos vuelto confiables. Si alguien te pide hacer algo y vos no lo haces, y la persona no te dice nada, es que no sos confiable. Por ejemplo, si yo un lunes tenemos que enseñar acá en el seminario y un lunes no vengo y no digo nada, no hizo nada, no digo nada a nadie, no vengo, simplemente no vengo. Y nadie me pregunta, nadie me llama, nadie manda un mensaje, es porque la gente está acostumbrada. Está acostumbrada. Una vez más dijo que iba a venir y no vino. Una vez más, bueno, ya, vamos a casa. Ya pasaron 10 minutos, vamos a casa. No, lo que debería pasar es que alguien me mande un mensaje, che, Mati, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Te estábamos esperando? ¿Qué pasó que no viste? ¿Por qué no viste? Si nadie me dice nada, ni me exhorta, nada. A otro día, ¿qué haces, Mati? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Es porque están acostumbrados. Sí, ya, una vez más. Mirá, otra vez dijo que iba a venir y no vino. Bueno, ya, vamos a casa. No, el punto es que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Que tu palabra sea confiable. Ahora, por supuesto, hermanos, una aclaración pertinente. No es que nosotros siempre que decimos algo lo podemos cumplir. A Pablo se lo acusaba de eso en 2 Corintios capítulo 1. Vos nos dijiste esto, Pablo, y no lo hiciste. Y Pablo dice, bueno, pero esto me excedió. ¿Qué va a hacer? O sea, yo quería hacer esto y no lo pude hacer. Yo quería ir a tal lado y no lo pude hacer. No es que yo no cumplí mi palabra, algo me excedió. Santiago dijo en capítulo 4, Santiago 4:15, que no debemos decir, mañana iremos, hacemos esto, pasado haremos esto, sino si el Señor quiere. ¿Por qué? Porque no somos soberanos. Porque yo puedo decirte, mañana lo voy a hacer y me puede pasar algo y no puedo cumplir. Pero tenemos que tratar, hermanos, de ser lo más veraces posible. Mira, recuerdo una ilustración que pasó hace poco y me bendijo un montón me bendijo. Me llamó uno de los pastores, que no voy a decir su nombre, que iba a venir acá a predicar. Me llamó y me dijo, mira, Mati, yo me había comprometido con vos para tal fecha, pero me olvidé, como nos pasa siempre, ¿no? Nos comprometemos a algo sin nuestras esposas presentes. Error garrafal, ¿no? Entonces después tu esposa te dice, ¿no te acordás que ese día es tu cumpleaños? No me acuerdo que era mi cumpleaños. Así que este hombre me llama y me dice, Mati, mira, yo me comprometí con vos y la verdad se me pasó, tenía este compromiso, se me pasó por completo, o sea que un compromiso año a año, digamos, que no tengo que confirmar, año a año, y se me pasó, me dice. ¿Hay posibilidad de cambiar la fecha? Si no, voy a ir igual, porque yo me comprometí con vos. Si me decís, mira, Mati, si me decís, mira, fulano, casi se me escapa, fulano, no, la verdad es ese día ya contratamos un salón, pagamos un salón, $2.000, no lo puedo modificar, tenés que venir. Bueno, voy, ya, porque me comprometí con vos. Me bendijo. Le dije, vení igual, le dije, le dije, está bien, no hay problema, no, cambiamos la fecha, ningún problema. Pero me bendijo esa persona, me bendijo porque estaba siendo honesto, estaba siendo veraz, estaba cumpliendo su palabra. Pero noten, ya finalizando, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué? Y noten el para qué, al final del texto del versículo 12, ¿para qué? Dice, para que no caigáis en condenación. Para que no caigáis en condenación.
La palabra y condenación puede ser juicio. Es la misma palabra que se traduce, creo que acá es un sustantivo y ahí es un verbo, pero es la misma palabra. En versículo 9 dice, hermanos, no quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Es la misma palabra acá, que se puede traducir como juicio, para que no caigas en juicio. No está diciendo que si vos decís, voy a ir, y no vas al infierno. No está diciendo eso, claramente. Sino el punto es, para que no caigáis bajo la disciplina de Dios. En Mateo 5, el pasaje paralelo, el tema de los juramentos, no debemos jurar, y el motivo que da es la procedencia. Porque lo que es de más de esto, de mal procede. O sea, cuando vos decís, lo juro, cuando vos tenés que jurar es porque hay algo que no está bien. Digamos, cuando tenés que jurar porque vas a ir a jugar al fútbol, es porque hay algo que no está bien. Pero acá tiene que ver con la disciplina, para que no caigáis en condenación, para que no caigáis bajo la disciplina de Dios. El punto, hermanos, es, esto no es liviano, no es liviano. Y algo que me llamó la atención, estudiando los lunes el Antiguo Testamento, es que muchos de los juicios, o sea, cuando Dios mandaba a los profetas y los profetas declaraban juicio contra la nación de Israel, uno de esos juicios tenía que ver con el juramento falso. Dice Jeremías 5:2, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Así, o sea, aunque los judíos digan, viva Jehová, ¿no? Aunque exalten el nombre de Dios, juran falsamente. Noten a qué nivel pone los profetas los falsos juramentos. Oseas 4:2, perjurar. Y ahora noten perjurar, mentir. Y ahora noten los pecados que sigue. Matar, hurtar y adulterar prevalecen, y el homicidio tras homicidio sucede. O sea, ¿se dan cuenta a qué nivel pone la mentira el juramento? Que el adulterio, que el robo y que el asesinato. Zacarías 5:3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. El que hurta será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. El que hurta será destruido, y el que jura falsamente será destruido. Ya lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Malaquías 3:5, y vendrá a vosotros para juicio, y seré por pronto testigo contra los hechiceros, noten los pecados, contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira. Y nombra otros pecados. La mentira, el jurar falsamente, no es algo así nomás. No es que no nos hemos acostumbrado, como dije por el contexto, ¿no? Bueno, como la gente suele romper los contratos, suele romper su palabra, vos vas a comprar algo a alguien, se lo señás y te lo vende. Y cuando decís, pero te lo señé, y bueno, pero me dieron 1.000 pesos más. Y vos, es como que en un sentido te resignás porque decís, bueno, y sí, es lo que suele pasar. Está bien, bueno, dame la plata. No es que le haces un juicio, no, está bien, dame la plata, me voy a otro lado. Porque estamos acostumbrados, no nos sorprende. Pero no es así nomás, hermanos, no es así nomás. Y para concluir, pensaba que con una persona, y pensando en esto de la disciplina de Dios, el castigo, con una persona se ha vuelto un engañador, o alguien, bueno, que jura falsamente, ¿no? Pero pensando en el engaño quizás en nuestro contexto, es una persona que se dirige al desastre espiritual. Y sabemos que la disciplina de Dios no solamente es que te parte un rayo, a veces la disciplina de Dios tiene que ver con que, bueno, anda, hacelo. Y después tenés que sufrir las consecuencias. Cuando vos sos una persona que se ha vuelto un engañador, pienso que te dirigís al desastre espiritual. Y pienso en un pecado específico que es el adulterio. Para que vos seas un adúltero, primero tuviste que ser un engañador. Para que vos te vuelvas un adúltero, porque para cometer adulterio necesitas engañar. O sea, no estamos hablando de que vos abandonás a tu esposa y te vas. Estamos hablando de que mientras vos convivís con tu esposa, estás teniendo intimidad con otra mujer o con otro hombre, si es lo que sea, no importa. No, la esposa engaña a su esposo. El punto es que cuando vos te convertís en un adúltero o una adúltera,
sos una persona que se ha vuelto un engañador. Porque tenés que mentirle a tu esposa, a tus hijos, engañar, hacerte una película, hacer un show. Tenés que ser un engañador. Ahora, ¿cómo comenzó eso? Me imagino que no con el adulterio. Me imagino que comenzó con que vos, no sé, empezaste a engañar a tu esposa, no sé, en cosas. A mentirle en cositas, diríamos. A engañarla en cositas, o a tu esposo, ¿no? En cositas. En una cosita, no sé, te quedaste durmiendo y le decís, no, hoy me levanté a las tal hora. No, es que no puedo hacer esto porque en realidad, no sé, tuve tal problema, te quedaste viendo la novela. Y vos lo tomás como que bueno, no es tan grave, ¿no? No, hoy llegué tarde porque se me complicaron el trabajo y te fuiste a, no sé, a tomar algo con tus amigos. Y bueno, es como, bueno, es una pavadita, no pasa nada. Comprás algo y no le decís a tu esposa, lo escondés ahí, debajo del colchón, para que no te una pavadita. Engañadores. O bueno, podemos, no con nuestra cónyuge, podemos empezar con otros. Pienso en una persona que un día está en la iglesia y uno lo ve y parece estar más bien, y al otro día se aparta del Señor, es una persona que se ha vuelto un engañador. Nos has estado engañando, porque te hemos preguntado, pienso en nuestro contexto, no en otras iglesias, en nuestro contexto, te hemos preguntado, porque todos lo hacemos, ¿cómo estás con el Señor? En algún momento alguien te lo pregunta. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás con tu lectura? ¿Cómo estás con la oración? ¿Cómo estás con tal cosa? ¿Cómo estás con tal otra? Bien, bien. Pero un día te apartaste así de la noche a la mañana, es porque te has vuelto un engañador. Hermanos, no es así nomás. El punto, y espero haberlo comprobado, el punto es que vos no podés decir, no juro. Ese no es el punto. El punto es, hermanos, que nosotros debemos ser confiables al punto que no necesitemos jurar. Y si vas a un juicio y te hacen jurar, decilo juro, no hay problema. No te va a partir un rayo, no hay problema. Pero el punto es que no tenés que llegar a la necesidad de que a tu vecino le jurás tal cosa o al otro le jurás tal cosa, porque no lo necesitas. Vos decís algo y lo cumplís. Sos una persona confiable. Y si no es así, hermanos, debemos arrepentirnos. El Señor dice en 1 Juan 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el arrepentimiento, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, es confesar mi pecado y volverme de mi pecado a Cristo. Y si he estado engañado a alguien y hoy me doy cuenta, le confieso mi pecado y voy a la persona y le digo, fulano, te he estado engañando y esto no honra a Dios, te pido perdón y lo voy a cambiar. Y empiezo a tomar decisiones para volverme una persona confiable, una persona que cumple su palabra y que cuando voy a predicar el evangelio a alguien, la persona me escuche, porque vos siempre me decís la verdad, así que quiero escuchar lo que tenés para decirme. Y si vos no sos un creyente, la mentira no es liviana, una mentira hace que seas merecedor del infierno, una sola mentira. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras. No existen las mentiritas piadosas. Si vos sos una persona que ha mentido, aunque sea una vez, ya estás bajo el juicio de Dios. Y el día que mueras, lo que te espera es el infierno. Pero, la buena noticia es que Dios dice que Él envió a su Hijo a morir en lugar de los pecadores. Por tanto, no veas tu pecado como algo liviano. Vos has deshonrado la santidad de Dios. Y la única manera de que vos seas librado del juicio de Dios es que te arrepientas y creas en Cristo. Creas que el juicio que vos merecés cayó sobre Cristo. Que en la cruz Él estaba muriendo no por sus pecados, sino por los tuyos. Y que resucitó al tercer día demostrando que Él puede darte vida. Demostrando que Él venció la muerte y que es poderoso para salvar a todo aquel que acude a Él. Así que si estás sin Cristo, el llamado para vos es que te arrepientas y corras a la cruz. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte perdón, Dios, porque todos nosotros, empezando por mí, Señor, y me imagino que por mis hermanos, hemos engañado, hemos mentido, hemos dicho cosas que no son, hemos tratado de decir cosas para hacerle creer a las personas algo que no es. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, confesamos nuestros pecados y te damos gracias, Señor, porque Cristo con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Gracias porque en la cruz Él dijo, consumado es, y ahora ya no hay condenación para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque el juicio que merecíamos
por ese pecado ya lo pagó Cristo. Pero también te pedimos, Dios, que nos ayudes a luchar con este pecado. Por favor, Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos acá. Tendrá distintas luchas en esta área. Todos luchamos en esta área, todos con distintos niveles quizás, pero te pedimos que nos ayudes a ser veraces, Señor. Que nos ayude a ser confiable. Que cada hermano en esta iglesia es una persona que su palabra vale. No solamente acá dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Que cuando decimos algo las personas confían en nosotros, aunque no son creyentes. Y que cuando le vamos a hablar del Evangelio nos escuchan porque confían. Porque siempre le decimos la verdad, Señor. Por favor, Dios, queremos decir la verdad porque entendemos que tú eres veraz. Y porque entendemos, Señor, que se trata de tu gloria. Por favor. Y rogamos, Dios, por los que no te conocen, que puedan entender que aún una mentira los descalifica para el reino de Dios. Que una mentira los pone bajo tu juicio, Señor. Y puedan ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.